Bienvenidos a nuestra presentación. A continuación trataremos de la NIF 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes con contratos con clientes, grupo A2. Los integrantes son los siguientes. El objetivo de esta norma es establecer los principios que aplicará una entidad para presentar la información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, el importe, calendario, incertidumbre de ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un contrato con un cliente. La norma también nos dice el cumplimiento del objetivo, nos dice que vamos a reconocer los ingresos de actividades como transferencia de bienes y servicios que comprometen a clientes. También nos dice que considerando los términos del contrato y todos los hechos que conlleven un contrato. También nos dice contabilizando de manera específica. La NIF 15 deroga a varias normas que son las siguientes. También el alcance de esta norma dice que una entidad aplicará esta norma a todos los contratos con clientes, excepto los siguientes casos. Por ejemplo, la NIF 16, la NIF 17 y otras normas que podemos notar. Y también nos dice los intercambios no monetarios entre entidades en la misma línea de negocios. También este estándar nos dice las etapas de aplicación, donde nos dice que el principio básico de este estándar es reconocer los ingresos para reflejar la transferencia de los bienes y servicios comprometidos con clientes por un importe que refleje la contraprestación a que la entidad espera tener derecho o a cambio de dichos bienes. Vamos a explicar los dos primeros etapas hablan del reconocimiento y las otras dos de la medición y la quinta que es el reconocimiento del ingreso. La etapa número 1 nos habla de identificar el contrato, que nos dice que un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones vinculantes, que puede ser escrito u oral, y nos dice que una entidad contabilizará un contrato siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios. Las partes han aprobado el contrato, la entidad puede identificar los derechos de cada parte, también la entidad puede identificar las condiciones de pago, también si el contrato tiene sustancia comercial y si es probable que la entidad cobre el pago. La identificación del contrato se debe de evaluar al inicio del contrato. Reconocimiento. Combinación de los contratos. Una entidad podrá combinar los contratos aproximadamente al mismo tiempo con el mismo cliente. Modificaciones de los contratos. La norma menciona acá que una modificación es cambio en el alcance y el precio del contrato establecido entre ambas partes. Identificación de las obligaciones de desempeño, satisfacción de las obligaciones de desempeño, las cuales veremos a continuación. Identificación de la obligación de desempeño. En este caso, una entidad identificará los bienes o servicios comprometidos en un contrato, los compromisos en contratos con clientes, así como distintos bienes o servicios. Identificará un bien o un servicio distinto a una serie de bienes y servicios distintos. En el caso de los compromisos de contratos con clientes, una entidad identificará los bienes o servicios explícitos en el contrato que una entidad se compromete a transferir. Las obligaciones de desempeño no incluyen actividades para cumplir un contrato a menos que se transfiera el bien o servicio. El cliente puede beneficiarse del bien o servicio en el mismo
o junto con otros servicios. El compromiso de transferir el bien o servicio al cliente es identificable. Satisfacción de las obligaciones de desempeño. En este caso, ¿cuándo se satisface la obligación? Cuando se efectúa la transferencia del bien o servicio de uno o varios activos. Asimismo, el cliente obtiene el control total del activo y tiene la capacidad de dirigir este activo. Asimismo, obtiene los beneficios restantes y tiene la capacidad de impedir el uso del activo de otras entidades. Asimismo, obtiene beneficios del activo y sus flujos de efectivo potenciales. Cualquier acuerdo de recompra del activo y, por último, pues la posesión física del activo. En este caso, la satisfacción de obligación de desempeño se divide en dos, que es a lo largo del tiempo y en un tiempo determinado. La norma acá establece para la medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño, como el método de los productos y método de los recursos. Para determinar el método apropiado para medir el progreso, una entidad debe considerar la naturaleza del bien o servicio que se comprometió transferir al cliente. Medición. Determinación del precio de transacción. El precio de transacción es el importe de la contraprestación que la entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente, exceptuando los importes recaudados en nombre de terceros. Cuando hablamos de importes recaudados en nombre de terceros, podríamos referirnos a los impuestos que pues están implícitos en el costo de la transacción, pero que son recaudados para el Estado. Al determinar el precio de la transacción, una entidad considerará los efectos de los siguientes aspectos, como la contraprestación variable. La contraprestación variable puede darse debido a descuentos, devoluciones, créditos, incentivos, primas de desempeño, etc. Debido a esto, entonces se estimarán estas contraprestaciones utilizando dos métodos que determina la norma. Una de ellas es el valor esperado. El valor esperado pues se determina sumando el promedio de todas las contraprestaciones posibles. Y el otro método es el importe más probable, que se elige en un rango de contraprestaciones posibles, se elige el que más probabilidades tiene. Pasivos por reembolsos. En algunos contratos la entidad puede conceder el derecho a devolver algún producto por varias razones, ya puede ser por insatisfacción o por cualquier otra razón que sea determinada en el contrato. En este caso, se pueden conceder, digamos, reembolsos, ya sean parciales o totales, que se deberán otorgar al cliente. Entonces, para estos casos, se deben de reconocer los pasivos por reembolsos. Contraprestaciones distintas al efectivo. Si en caso fuera a retribuirse con un bien en especie, este debe medirse al valor razonable. De no poder medirse al valor razonable, la entidad medirá este importe de forma indirecta por una referencia al precio de venta. Contraprestación pagadera a un cliente. Una contraprestación pagadera a un cliente es un beneficio extra que se cede a un cliente como un cupón o un vale, y estos pues deben considerarse como una reducción al precio de la transacción y por ende una reducción a los ingresos ordinarios. Como siguiente tema tenemos la asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño. El objetivo cuando se asigna el precio de la transacción es que una entidad distribuye el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño. Esta distribución se hará con base al precio relativo de venta independiente cuando sea directamente observable. Pero cuando el precio no sea directamente observable, se estimará la distribución utilizando los siguientes métodos. Enfoque de la evaluación del mercado ajustado. La entidad podría evaluar el mercado en donde vende los productos y bienes y estimar el precio en que un cliente en dicho mercado podría pagar sobre este producto.
El enfoque del costo esperado más un margen. La entidad puede calcular sus costos que prevé incurrir en la satisfacción de una obligación de desempeño más un margen esperado. El enfoque residual, la entidad puede tomar como referencia el precio total de la transacción menos la suma de los precios de venta independiente observables de otros bienes que están pactados en el contrato, y la diferencia es asignada al producto en referencia. Asignación de un descuento. La asignación de un descuento será en forma proporcional a cada obligación de desempeño, excepto cuando pueda relacionarse con una o más obligaciones de desempeño. Asignación de la contraprestación variable. La contraprestación variable prometida en un contrato puede atribuirse al contrato en su totalidad o a una parte específica del mismo. También puede variar en función de que se realice en un momento dado o que se realice en un periodo, ya sea anual, se podría decir. Cambio en el precio de la transacción. Después del comienzo del contrato, el precio de la transacción puede cambiar por varias razones, incluida la resolución del suceso incierto u otros cambios en circunstancias que modifican el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de los bienes o servicios comprometidos. Costos del contrato. La norma nos indica que una entidad reconocerá como un activo los costos incrementales de obtener un contrato con un cliente si la entidad espera recuperar dichos costos. Y si nos preguntamos cuáles son los costos incrementales para obtener un contrato con un cliente, la norma nos indica que son los costos en que incurre una entidad para obtener un contrato con un cliente en los que habría incurrido si el contrato no se hubiera obtenido, por ejemplo, una comisión de venta. Esto nos indica que no se puede pagar una comisión si el contrato no se da. Costos de contratos que van al gasto son los costos que se habrían incurrido independientemente de si se obtuvo el contrato o no. Se reconocerán como un gasto cuando tengan lugar, a menos que sean explícitamente imputables al cliente con independencia de si sí se ha obtenido o no dicho contrato. La norma también nos indica una solución práctica, que una entidad puede reconocer los costos incrementales de obtener un contrato como un gasto cuando tengan lugar si el periodo de amortización de un activo que la entidad hubiera reconocido en cualquier caso sea menor o igual a un año. Costos de cumplir un contrato. Si los costos incurridos en el cumplimiento de un contrato con un cliente no están dentro del alcance de esta norma, por ejemplo, la NIC 2, inventario, NIC 10, propiedad, planta y equipo, o la NIC 38, activos intangibles, una entidad reconocerá un activo por los costos incurridos para cumplir con los siguientes criterios. A, que los costos se relacionen directamente con un contrato o con un contrato esperado, que la entidad pueda identificar de forma específica. B, que los costos generen o mejoran recursos de la entidad que se utilizarán para satisfacer obligaciones de desempeños en el futuro. Y C, que se espere su recuperación. Amortización y deterioro del valor. El periodo de amortizar debe ser de forma sistemática que sea congruente con la transferencia al cliente de los bienes o servicios. Deterioro. Una entidad reconocerá un deterioro del valor en el resultado del periodo en la medida en que el importe en libro de un activo reconocido sea de acuerdo al párrafo 91 o 96 que supere el importe pendiente de la contraprestación que la entidad espera recibir. Presentación. Cuando una de las partes de un contrato haya cumplido, una entidad presentará el contrato en el estado de situación financiera como un activo del contrato o como un pasivo, dependiendo de la relación entre el desempeño de la entidad y el pago del cliente. Una entidad presentará los derechos incondicionales a recibir la contraprestación como una cuenta por cobrar separada. Información a revelar. El objetivo que se tiene con la información a revelar es que una entidad debe de proporcionar información suficiente a los usuarios para que permitan conocer la naturaleza, el importe, el calendario e incertidumbre de los ingresos de las actividades ordinarias y los flujos de efectivo,
que surjan de los contratos con los clientes. Entonces, para eso la norma nos pide que revelemos cierta información que es importante mencionar. Una de ellas es el desglose de sus ingresos de las actividades ordinarias. Así también nos pide que se desglosen los ingresos según su naturaleza, importe y momento. En el momento se refiere al tiempo. El desglose de los saldos con los clientes, que se describa la política que adopta la empresa respecto a los costos y respecto al valor temporal del dinero. También nos pide que se determine el precio total de las transferencias a lo que esté pendiente por satisfacer, y la descripción de los activos subyacentes, la descripción de las condiciones significativas respecto a la cronología de los acontecimientos de los ingresos. Así también nos pide una descripción del proceso de la terminación del precio y su distribución. Nos pide también la descripción de las condiciones de pago. Y esas últimas 5 las podríamos resumir como la descripción de la cronología del cumplimiento de las obligaciones con los clientes, la descripción de las condiciones significativas de los precios, la descripción de las condiciones de forma cronológica respecto a los ingresos y la descripción de la política adoptada por la empresa respecto a